9 de la noche en punto, bienvenidos a un nuevo programa de Sin Piedad en la pantalla de BTV, en Antel TV y a través de YouTube para todo el mundo. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Noche fresca en todo el país, mucho Empezó frío. a llover de vuelta, pensé que ya había terminado. Y esto. bueno, como espero, por suerte, están todos, algunos calentitos, otros no tan calentitos en sus hogares, algunos con frío, algunos en la calle. Esperemos que el MIDE está haciendo su trabajo, muchas personas en situación de calle, pronto para vernos con un gran programa que tenemos hoy. Bueno, en el arranque vamos a tener una entrevista con el diputado de Cabildo Abierto, con Álvaro Perrone. Pero en el segundo bloque también vamos a estar charlando con invitados porque vamos a hacer una mesa sobre empresas públicas. Vamos a recibir a Gabriel Molina de Sutel y a Salvador Esproveri de FANCAP. Y el cierre, como siempre, con nuestros compañeros y el panel. Hay muchos temas hoy. Un tema bastante... Que lo hemos conversado, lo ha conversado la sociedad, el PIT-CNT lo ha propuesto, esto de bajar la carga de horas semanales en el trabajo, pero vamos a meternos en el mundo del trabajo, vamos a hablar un poco de fútbol también y de conspiraciones. Teoría falopa, como digo yo. Vamos a hablar un poco de eso. El panel, como siempre, al cierre del programa con Maxi Pérez y con Mariana Piris. Y tenemos una novedad hace un rato. Andrés Ojeda publicó un tuit en redes sociales. Diciendo que, bueno... ¿viste? Estamos en el mes de julio, dice. Sí, Claro, qué novedad, ¿no? Se quejó un poco de que, bueno, varios miembros de la coalición republicana se quejaron de que se suspendió el acto del 18 de julio por esta alerta meteorológica. Entonces, desde el Partido Colorado, más precisamente Julio María Sanguinetti fue el de la idea, este viernes van a hacer el festejo de julio. Entonces van a por el cumpleaños de Julio María, ¿no? Eso es una de las cosas. La jura de la Constitución, de nuestra Constitución, pero también la independencia de Estados Unidos van a festejar. Van a conmemorar el nacimiento de Garibaldi. Metieron como 6 festejos y lo van a hacer el viernes. Un festejo como... Un grande Garibaldi, ¿eh? Sí, está bien. Pero a la gente le pareció un poco raro esto de festejar también la independencia de Estados Unidos. Es como una cosa como que metieron todo junto en una misma bolsa. Vamos a ver qué sale de eso. Pero vamos a hablar de eso en el cierre. Pero es un placer recibir al diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas noches, un placer. Gracias por la invitación. Pero no, gracias a vos por estar charlando con nosotros. El voto de oro lo definimos nosotros. Mirá, gol de oro en el Parlamento. No, o sea, hay muchas metáforas sobre el poder que has adquirido hoy en la Cámara de Diputados. Dicen que tenés la llave, esta llave que puede destrabar o trabar algunas cosas. ¿Cómo te sentís, cómo definís esta situación en la que terminaste quedando como representante de Cabildo Abierto? Bueno, a ver, eso no es así. Yo creo que nos están adjudicando mucho más poder del que nosotros tenemos en esta situación de las votaciones en el Parlamento. Acá hay un gran poder paralelo que se ha formado y que no estamos discutiendo y que yo quiero poner a discutir, que es el del Congreso de Intendentes. Porque todos dicen, no, los 2 votos que faltan tienen la llave para sacar determinadas leyes, y yo voy a ir a la ley de presupuesto, donde se centró la gran negociación de la ley de presupuesto. Todos los días eran los representantes del Congreso de Intendentes en torre ejecutiva acordando la partida para las intendencias. ¿Y por qué digo el Congreso de Intendentes? Porque muchos intendentes, antes de ser electo intendente, son electos senadores y diputados y después dejan a su diputado que termina llevando adelante o votando lo que el intendente le pide o lo que termina acordando el Congreso de Intendentes. Por eso el Congreso de Intendentes ha tomado un poder realmente fuerte sobre el poder legislativo, a su vez en una relación de dependencia, se podría decir, con el gobierno central, porque todas las intendencias son como un paciente que está en el CTI y el gobierno central es el cuidador de ese paciente. Unas horas que el gobierno central descuida a ese paciente pasa a estado crítico, financieramente hablando, ¿no? Entonces, en esta situación, en este caso puntual de la rendición de cuentas, cuando se dice, bueno, si ustedes son los 2 votos, tienen el poder para negociar la llave, mire que si nosotros en algún momento decimos, no vamos a votar la rendición de cuentas, enseguida los intendentes van a accionar y va a salir el discurso de la responsabilidad y van a salir a decir, como dijeron en el pasado, le vamos a evitar al gobierno una extorsión de Cabildo Abierto en una negociación y vamos a dar los votos. ¿Por qué? Pues los intendentes dependen del gobierno central y ninguno quiere lío. Hemos visto algunas declaraciones de algunos referentes importantes del Congreso de Intendentes. El propio presidente del Congreso de Intendentes, ¿no? El nacionalista Nicolás Olivera, que se mostró un poco bastante contrario a esa foto donde estaba gran parte de la coalición republicana
cuando anunció el rechazo a la rendición de cuenta 48 horas después de que se había presentado, ¿no? Sí, así es. Y hemos visto otros actores, muchos diputados que no estuvieron en esa foto, que para mí fue una foto nefasta, podría decirlo yo. El Partido Nacional sentado en la mesa y todos los colorados en el piso a los pies de los otros. ¿Lo tomaste como algo simbólico, por ejemplo? ¿Lo viste como algo simbólico? A mí me dio vergüenza, porque mientras estaban haciendo las bromas ahí, que algunos hacían como que remaban como los Haaland, vikingos, como Haaland. le estaban diciendo que no iban a votar las partidas para la primera infancia, ¿no? Yo creo que esa es la imagen de que en un futuro, en una campaña política, el discurso de que te importan los pobres no vale. Porque si te importan los pobres, darías los votos y darías la discusión. Y si tenés expectativa de generar el control sobre el dinero, darías la batalla. Pero ya de entrada decir no lo voto, significa que no te importa, que te da lo mismo que le llegue el dinero o no. ¿Y no lo pensás que también fue una forma de también pasarle responsabilidad a Cabildo Abierto? Decir, bueno, el Frente Amplio con los votos de Cabildo Abierto lo puede lograr. Nosotros acá nos abrimos, sabiendo que iba a salir igual. O sea, sabiendo que se va a votar la rendición de cuentas, de alguna forma pasarle la pelota a ustedes, que la discusión se centre en qué va a ser Cabildo Abierto. Sí, increíblemente vienen legisladores ahora de la oposición y me traen pedidos. Che, mirá, después necesitamos esto, vamos a hablar de esto cuando pasemos a la discusión en particular. Parece joda. Bueno, muchas voces empezaron desde Álvaro Delgado, por ejemplo, que relativizó lo que pasó. Muchos ahora están diciendo, no, bueno, no fue tan así lo que pasó en la conferencia, en realidad siempre hay margen para discutir. O sea, fue bastante clara la conferencia de prensa. Sí, claro. Después hay otra discusión que parece que estuviera en el Parlamento, pero hay veces que no está en el Parlamento. Porque los votos para la rendición de cuentas no están. Entonces vienen todas las delegaciones, explican los ministerios, su trabajo, todos los demás, se les avisa, miren que los votos no están, pero después parece que los votos de la rendición de cuentas se juegan afuera del Parlamento. O sea, como pasó con el presupuesto, que yo lo digo, se jugó en el Congreso de Intendente. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el Parlamento hoy? Estamos perdiendo el tiempo. Porque si los votos no están y los votos se van a definir afuera del Parlamento, o si baja Orsi en las negociaciones, significa que los legisladores, vamos, nos sentamos ahí y... ¿Vos decís que se define en los partidos? A ver, hay distintas exposiciones. Yo leí una nota que le hicieron a Álvaro Delgado el otro día en el diario El País. Yo diría hasta rogándose un liderazgo sobre los dos votos de Cabildo Abierto, decir, no, la rendición de cuentas va a salir porque Cabildo Abierto va a dar los votos. O sea, yo me entero que Álvaro Delgado dice que nosotros vamos a dar los votos. Entonces, todos se arrogan el derecho o el poder sobre nuestros dos votos. ¿Van a dar los votos? A ver, yo entiendo que los votos en general van a estar. Yo creo que va a haber una apertura en la negociación por parte del gobierno y del Frente Amplio. Yo lo que he dicho es, vamos a escuchar las delegaciones, porque de la misma forma que yo critico que la coalición republicana dijo a los 2 días no te voy a dar los votos, vamos a escuchar el resto de las delegaciones. Mañana hay una de las más importantes que es el Mides, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar. Yo quiero ver, yo he dicho... Pero que es más o menos lo que tienen que hacer, ¿no? Bueno, o sea, ¿estamos de acuerdo? Lógicamente. Porque cuando va una delegación hay que ser respetuoso de la delegación que va. Porque el ministro se prepara para ir a esa presentación con todo su equipo. Y todo ese equipo tiene sus horas de trabajo para mostrar su trabajo y decir lo que van a hacer para adelante. Entonces, se puede estar de acuerdo o no, pero es un tema de respeto. Ahora, si vos venís, yo te digo, ya no están los votos, significa que a lo que voy, por ejemplo, los temas de los controles del dinero. Yo hace un poco de día hice una declaración un poco bastante dura. ¿Qué la coalición republicana quiere discutir eso? ¿No? Entonces, acá hay 2 instancias, ¿no? El público, creo que de este programa es un público muy político, sabe de lo que estamos hablando. La votación en general y la discusión en particular. Para mí es importante esperar a que pase la votación en general. Para ir a lo particular. Para ir a lo particular. Y como yo no integro la comisión, ¿no? Ver qué es lo que vota la coalición republicana en comisión. Entonces, ver cuáles son sus propuestas en cuanto al control del dinero, porque una cosa es criticar y otra cosa es criticar y hacer la propuesta. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las propuestas, cuáles son los aditivos, que son las modificaciones que se presentan. Y bueno, eso puede ser un insumo para la discusión. También yo digo, yo tengo una particular
preocupación en cuanto a la asignación de dinero, que fue lo que dije, que no quiero que termine en una boca de droga. Pero no porque el que reciba el dinero va a ir a una boca de droga, porque puede haber algún allegado de la familia o de la persona que reciba el dinero, que sabe que recibió el dinero y lo amenaza, lo presiona, dame la plata y anda a saber en qué termina esa plata. Ahí va, pero viste, Álvaro, que por lo general he leído en estos días, casi todos los economistas de todos los espectros ideológicos coinciden en que justamente las personas de menores recursos son las que mejor terminan administrando su dinero. Es entendible lo que vos planteás, incluso hasta, bueno, leía una columna de nada menos que el que dirige uno de los centros, el Centro de Estudio de Derecho, en el diario El País, donde el expresidente Lula Calle Pou tiene una activa participación, donde se manifestaba a favor de este tipo de transferencia, incluso transferencia en efectivo, que no van a ser en efectivo, se le va a transferir a una cuenta y después esa persona sí la va a poder gastar, digamos, como la podría gastar cualquiera de nosotros, sin un control estricto. Che, comprate 5 litros de leche, 10 kilos de polenta, bueno. Yo no voy al control, che, mostrame que gastaste. Yo a eso no voy. Vi esos informes, son muy interesantes, porque uno tendería a pensar otra cosa, y si esos informes estudios están, es una información valedera. Pero a veces uno tiene la sensación de que la política, o sea, sobre todo la política, como está este tipo de discusión tan política, como que la academia no la tiene muy en cuenta. Como que a veces, con muchas declaraciones, hemos visto declaraciones de, por ejemplo, de Graciela Bianchi, de Pedro Bordaberry, que uno siente que es lo que a ellos le parece. O sea, cuando hay una cantidad enorme de literatura académica que está... Che, mirá que es todo lo contrario. Dice, no, pero bueno, se la gastan en una botella de whisky, dice Bordaberry. Bianchi dice que no, que hay que controlar porque se compran un teléfono nuevo. Y vos decís, che, pero pará, pero hay gente que está estudiando para esto. O sea, ¿por qué no le dan valor a...? Mirá, yo digo, dinero que sale del Estado a que no tiene control. ¿Cuánto dinero le da el Estado a la AUF y no le exige resultado o no hay control? Porque bien, son unos cuantos millones. Y yo voy, porque yo estuve en este tema, en plena pandemia, yo le pido una reunión a Gurméndez, que era presidente de Antel, y yo quiero saber, porque no hay fútbol, se estaba formando el fondo COVID, el impuesto a los sueldos, andábamos todos revisando en el Estado dónde se encontraba plata para la compra de las vacunas, para la pandemia, para todo lo que pasó, ¿no? Entonces dije, ¿dónde está todo ese dinero que sale? En ese momento fui a Antel, a la AUF, que no había fútbol. Bueno, los contratos son confidenciales, me respondió. Bien, hizo un pedido de informe, la respuesta obvia, los contratos confidenciales. Ahora, uno entra a ver, y va mucho dinero del Estado, Antel, Brou, Banco Seguro, la AUF. A la AUF le exigimos en que gasta el dinero. Resultados no le podemos exigir porque ya sabemos que los resultados... Ahí no estaría funcionando. Son malísimos. Sí. Entonces, acá hay actores que reclaman control de dinero, pero que también estuvieron en el otro lado y recibían estos dineros, y no se le exigía controles, ¿no? Entonces, vamos a controlar todo y de repente estamos viendo algo chiquito y está pasando algo grande al costado y no le estamos prestando atención. Vos sabés que te escucho hablar y veo que hablás de la oposición, que hablas del gobierno, y como que Cabildo Abierto quedó en un lugar flotante ahí. ¿Por qué se fue Cabildo Abierto de la coalición? A ver, como dijo el general Marín, no tenía ningún sentido estar en la coalición siendo oposición, porque nosotros teníamos una agenda, ¿no? Y tenemos unas prioridades que fue difícil dentro de la coalición poder llevarla adelante, como la deuda justa. Entonces, proyectos que eran importantes para Cabildo fueron vetados. Algunos sobrepasando límites de los acuerdos políticos en el Parlamento, porque hubo uno que tuvimos un acuerdo político en el Parlamento de votarlo, que fue en una rendición de cuentas, que era el tema de los fiscales, cuando dejaban la fiscalía que por un tiempo no pudieron actuar, y se nos dijo que sí en el Parlamento, fue votado, pero después fue vetado. Entonces, esos son quiebras importantes en cuanto a la confianza. Entonces, nosotros tenemos nuestra agenda. Una cosa que yo siempre digo, yo no estoy en campaña política, entonces yo tengo que... ¿Los demás sí? Yo creo que sí, que todos, y muy adelantados. Entonces, nosotros lo hemos hablado con la diputada Silvana Pérez, con Manini, tenemos que actuar con responsabilidad. Entonces, nosotros se nos puede criticar, pero nuestra intención es actuar con responsabilidad. En el caso del presupuesto, cuando se votó el impuesto mínimo global, estaba en la agenda de Cabildo. La reforma tributaria,
IVA personalizado, son temas que están en la agenda de Cabildo. Entonces nosotros siempre venimos actuando dentro de nuestra agenda, no nos hemos salido de la agenda en ningún momento. ¿Cómo es negociar con dos partidos? No lo nombro el Partido Independiente, sino más bien el Partido Nacional, el Partido Colorado. Vos a principio de año en la diaria dijiste algo así como que en el gobierno pasado blancos y colorados no se preocuparon tanto por gobernar, sino por destruir a Cabildo Abierto. Son declaraciones fuertes. ¿Y cómo es hoy negociar con blancos y colorados después de haber pasado por el gobierno anterior? No, hoy no tenemos ningún tipo de negociación con blancos y colorados. Hoy no hay nada que se esté negociando, porque ellos actúan orgánicamente en la coalición republicana, que no siempre significa que estén unidos, porque lo hemos visto. La votación del presupuesto fue la votación más dividida que yo haya vivido desde que estoy en el Parlamento, porque votaron dividido colorados, independientes, blancos, y después votaron dividido dentro de la bancada. Pero después la culpa era de Cabildo Abierto, ¿no? Que era el que votaba. Vos estaban diciendo que hay proyectos que tienen su propia agenda, Cabildo. ¿Quién le está llevando más adelante hoy en día algunas de esas ideas? ¿El gobierno adelante? Por ejemplo, mencionaste lo de la deuda justa. Fue a plebiscito, no lograron los votos, pero hoy en día se volvió a poner, nosotros incluso hicimos un informe acá sobre lo que son la cantidad de uruguayos endeudados, con deudas impagables. Los números eran impactantes. Para poder llegar a fin de mes, no estamos hablando que se endeudan para comprarse un teléfono, no, se endeudan para poder pagar la cuenta que deben para llegar a fin de mes. El gobierno ha tomado alguna iniciativa de esas ahora, ¿no? Como que quizá encuentran algunas cuestiones más seco en los que uno podría suponer ideológicamente no están tan cercanos en algunas cuestiones. Sin embargo, ¿encuentran ahí con el gobierno en algunas cosas o no? A ver, con el tema de la deuda justa, venimos empujando y yo tengo que ser sincero, ellos quieren empujar, el gobierno quiere empujar. Hay veces que los tiempos, porque ¿qué pasa? Justo el proyecto de deuda se trabaja en la misma comisión de presupuesto, que en este caso que está la rendición de cuentas. Termina rendición de cuentas y entra el proyecto de competitividad, ¿no? Entonces, la agenda es intensa. Yo lo que vengo hablando es decir, bueno, vamos a poner otros días para tratar este tema o empecemos a buscar acuerdos fuera de lo que es el trabajo de la comisión, ¿no? A intercambiar, a ver hasta dónde podemos llegar. Yo creo que estamos muy lejos en las propuestas de los dos, pero pienso en positivo que vamos a llegar a algo, no sé si al medio, pero una solución más. Ahora, nosotros si bien no llegamos a la firma, no logramos aprobar el proyecto, pero se tomaron medidas a raíz del trabajo, de la propuesta de Cabildo Abierto, que 400.000 uruguayos pudieron reestructurar sus deudas con un paso que dio la banca pública, banca privada y otros actores, que en definitiva lo que uno busca, más allá de la bandera, es decir, se aprobó el proyecto, es la solución para la gente. Pusieron el tema arriba de la mesa, los que estaban en el gobierno tomaron el guante, también como si vos, tanto la banca pública con el famoso limpia sueldo y la banca privada, colaboraron, ¿no?, a darle un poco de oxígeno a toda esa gente que estaba endeudada, pero fue Cabildo el que puso el tema arriba de la mesa. Nosotros... hay un punto importante para nosotros en esto, es que entre las deudas del Estado y que abarque una buena población de gente. Nosotros, como siempre decimos, esto no es un perdón a tutti, como se dice. Nuestro proyecto apunta a que cuando usted tomó la deuda, ese dinero se pasa a unidades indexadas, se actualiza el dinero al día de hoy y se fijaba una tasa del 4% de interés anual. O sea, cortar con la matanza que son los intereses de gente que se le transforma una deuda que era relativamente pagable en algo imposible de pagar. O sea, cuando hablas de deuda del Estado, deuda del Estado, por ejemplo, con el BPS, que hay miles y miles de pequeños empresarios, por decirlo, unipersonales, son muchos, que deben muchísimo dinero y no pueden ni siquiera tramitar una jubilación, o se han jubilado con jubilación de 20.000 pesos, pero están pagando 7.000 pesos de multa por mes de una deuda interminable, ¿no? Bien, ahora el BPS trajo un proyecto muy interesante que soluciona a mucha gente, incluso con un interés por la mitad del que nosotros planteamos, de un 2% anual, ¿no? Entonces se están tomando acciones. BPS, la UTE, Antel, todo lo que tenga que ver con el Estado, nosotros lo queríamos.
sigo pensando en positivo de que va a salir. Ahora, lo adelantó Eduardo hace un tiempo. Usted presentó un proyecto de ley para, según dijo usted, garantizar que ningún fiscal se perpetúe en la subrogación, que generó mucho revuelo. Lo tildaron de infantil, por ejemplo. Creo que fue Graciela Bianchi, que era que no, eso es una... Enseguida, como varios actores políticos lo descartaron, otros lo tomaron... O en las últimas horas, el senador Daniel Cagiani dijo, bueno, que si no hay acuerdo por un fiscal, van a apoyar el proyecto de Cabildo Abierto. ¿De qué se trata exactamente? Porque a veces creo que a la gente en la casa le cuesta entender por qué está siendo un tema tan relevante y tan difícil de solucionar el nombrar un fiscal de corte. A ver, ahí el fiscal de corte se vota con una mayoría especial. Desde la salida del fiscal Díaz no ha habido un fiscal de corte. Ha quedado el fiscal subrogante, que se le llama. Fue Gómez en su momento. Gómez salió por sus temas personales. Quedó Ferrero. Entonces cada vez lo politizan más el fiscal. ¿Se puede decir por qué? ¿Por qué piensa usted que no se soluciona? Porque no se quieren poner de acuerdo. Porque unos entienden que Ferrero es la única fiscal que está dispuesta a luchar contra el narcotráfico y por eso está ahí. El gobierno, por lo que a mí me llega, entiende que quiere encontrar una solución de un fiscal definitivo. El tema es que se tienen que sentar y ponerse de acuerdo. Y no hay voluntad en ninguna parte porque no se sientan a conversar ni a buscar esas mayorías especiales. ¿Qué encontramos nosotros con este proyecto que presentamos? Bueno, no es la solución final. Es una solución modificando una ley con una mayoría simple, que no se requiere la mayoría especial, que lo que hace es que mientras no se designe un fiscal de corte, los fiscales vayan por sorteo con los fiscales, donde van los fiscales penales de Montevideo. ¿Esto se hace en alguna parte del mundo? ¿Esto es algo que se le ocurrió a usted o es un modelo que lo copió de algún lado? No, yo fui a una modificación de la ley. Bien. Una modificación de la ley de hoy. Hay que recordar que hoy Mónica Ferrero es fiscal subrogante de corte por una ley del año 22 del gobierno de Lacalle que estableció que en caso de vacancia la Fiscalía General de la Nación ocupaba la titularidad el fiscal penal más antiguo de Montevideo, y en este caso es Mónica Ferrero. Porque hay un dato importante, perdón. El fiscal de corte que se vota con una mayoría especial tiene 10 años en su mandato. Ahora, el fiscal subrogante, que no lo vota nadie, no tiene límite. Claro. Entonces, nosotros no tenemos nada, yo lo he dicho públicamente, contra la fiscal Ferrero, a quien le ha tocado vivir, creo que la peor de las situaciones que puede una autoridad, que bueno, que todos sabemos lo que le pasó. Yo le he dicho a Ferrero hay que cuidarla, porque el mundo del narcotráfico no cesa, sigue. Ahora llegó la noticia, parece que la van a citar de Estados Unidos. Va a ir a declarar en enero el juicio contra Sebastián Marcet, sí. Bueno, entonces, el que está fallando es el sistema político, que la Constitución te obliga a que cuando no hay un fiscal, se tiene que votar por una mayoría especial, un fiscal que quede. Yo lo que digo es, este proyecto no es para votarse de apuro. He recibido comentarios y propuestas de distinto tipo. Lo que digo, siéntense a conversar. O sea, una solución hay que buscar, porque el que está omiso es el Parlamento. Son los partidos políticos, y en este caso son los dos grandes bloques, Frente Amplio y Coalición Republicana, que son los que tienen la mayoría. En este caso nosotros no tenemos la mayoría. Ahora, si en algún... ¿Pero esta modificación saldría con los votos del gobierno y con los de usted, por ejemplo? Sí, pero yo lo que he dicho, claro, porque es una modificación con la mayoría simple. Mayoría simple, sí. Pero yo lo que he dicho, y también lo he hablado en el partido, yo no pretendo que esto salga con una mayoría simple. ¿No? O sea... Generar el diálogo. Generar el diálogo. Porque esto nadie lo tenía arriba de la mesa hasta que lo presentamos y se armó el revuelo que se armó, ¿no? Ahora, algunas críticas que vinieron desmedidas hacia el proyecto, decir, no, Ferrero es la única que lucha contra el narcotráfico. Y los otros fiscales, ¿qué pensarán, no? Los fiscales que podrían ser fiscal de corte. Que el sistema político, parte del sistema político, no voy a meter a todo, diga, no, Ferrero es la única, significa que los otros no van a luchar contra el narcotráfico. ¿Vos pensás que es una descalificación. ¿Vos pensás que tiene que ser un fiscal, el fiscal general de la Nación, o puede ser alguien del ámbito judicial preparado que presente un plan para manejar la fiscalía? ¿Cuál sería en tu escenario lo ideal? Bueno, habría que...
yo no tengo una fórmula fija de decir, menos que nosotros no tenemos el poder de decisión. ¿Y un nombre? ¿Cabildo Abierto tiene un nombre? Por ejemplo, No, si hay que proponer un nombre, ¿no tiene un nombre? Si es Ferrero y se ponen de acuerdo, Que sea Ferrer. que sea Ferrero. ¿No? Pero es cerrar un tema donde el Parlamento está fallando. Hablabas de algunas voces que han sido como muy críticas. Bueno, una de ellas fue Graciela Bianchi. Puso en redes hace poquito que usted está cayendo demasiado bajo en referencia a tus últimas declaraciones. Y creo que a todos los o parlamentarios o miembros del gobierno, de la oposición que han venido, todos han coincidido en algo. Creo que la mayoría no estaba contento con eso. Y es el clima de tensión que se vive hoy en el Parlamento, que era algo que hace unos años por lo menos no se palpitaba tanto. ¿Qué tan real es eso? ¿Realmente has notado un cambio en el Parlamento? ¿Hay un clima hostil? Sí, hay hostil, hay mal humor. Yo siempre digo, esta es una tarea que hay que hacerla con humor, porque el problema tienen los uruguayos, nosotros tenemos que solucionar los problemas uruguayos, claro, no pasarnos la factura de los problemas nuestros. Pero la verdad que sí, que cualquier cosita, cualquier chispita enciende una discusión. Está pasando hoy en el tratamiento de la rendición de cuentas, que la forma de funcionar nunca es discutir adelante de las delegaciones, las discusiones siempre se dan en el plenario. Pero ahora cualquier cosita, no hay respeto porque un legislador está hablando y el otro le grita y lo corta. El otro día estábamos en la de Cardama y no recuerdo quién a quién, pero le dijo, para que ya lo hablamos afuera. Pero de escuela. ¿Cómo crees que afecta eso para afuera? Porque lo estuvimos hablando acá hace poquito, bueno, que hay un descontento importante con el sistema político de parte de la población, de una amplia mayoría de gente. 30% no se siente identificado. Es muchísima gente. ¿Cómo pensás que le afecta a la gente ver la forma en que se está haciendo política hoy? Yo creo que hay una necesidad de magnificar los temas, ya sea en forma positiva o negativa. Porque el caso del proyecto del fiscal, que salieron todos a criticarme, ¿a los uruguayos le importa eso? Es algo si uno hace una encuesta de los problemas de los uruguayos... No, debe estar en los últimos escalones, sí. Y mucha gente ni debe saber. Mi proyecto fue un proyecto callado, no se lo mandé a la prensa ni nada, lo presenté para que entre a la Comisión de Constitución y en este caso y se dé un tratamiento. Pero se armó un revuelo bárbaro que todos salían a hablar de eso como que si fuese la vida No, tenemos otros problemas. El principal problema sabemos cuál es, la seguridad. Entonces... todos los días al pedido de renuncia y magnificando, y lo peor de todo, pero tenés la chance de apoderarte de la rendición de cuentas, meterte adentro, exigir cambio, porque acá hay una cosa, con esto de que el gobierno no tiene mayoría, todos los partidos tienen capacidad de incidencia, está en tu voluntad, colaborar o romper, porque si vos votás en general, podés colaborar, decir, mira, te voto en general, te puedo criticar, estás haciendo todo mal, pero te voy a dar los recursos para contratar los efectivos de policía o para cualquier otra situación. Entonces creo que es un tema, ahora, se ve en la prensa eso, ¿no? Y en los comunicados, que toda comunicación se magnifica y a cuál es peor o más negativa. Y desde el enojo siempre, ¿no? Sí, claro. Sí, hay como una cosa que nos enojamos por todo es enojo. Porque no hemos visto una noticia ahora positiva. Yo qué sé, se suspendió el acto, un escándalo que se suspendió el acto. ¿Qué te pareció eso? Bueno, yo tenía la invitación, estaba el Congreso de Cabildo, en Riedo que tenemos a veces con tema de niñera, y cuando vi, bueno, se había suspendido, y se suspendió. Eso es un tema nacional. Hablando de Cabildo, ¿ha recibido críticas? ¿Cómo está la interna Cabildo Abierto? Porque ha recibido algunas críticas en la interna, en el evento partidario, Cabildo el otro día. La discusión parece girar alrededor de si debe ser un partido dedicado a temas militares o a debatir un tema de agenda. Sí, yo te agrego una cortita. Manini Ríos es el líder de Cabildo Abierto. ¿Cómo te estás llevando con él? Sí, Manini es el líder de Cabildo, ¿no? Cuento porque esto hay que ser transparente. Lo que me pasa a mí en el Parlamento, ¿no? Un día yo estoy en casa, era las 10 de la noche, búsqueda sube una nota, comisión investigadora de ACE tiene los votos Cabildo Abierto. Nadie había hablado conmigo. Yo desmiento la nota. Digo, nadie habló con nosotros, no sabemos nada de esto. A las 11 de la noche me llama un legislador blanco y dice, no, es que yo había hablado con Irene, capaz que no te comunicaron. Entonces, cosas que pasan. Yo llego al Parlamento, viene y me dice, mirá qué vamos a hacer. De todos los bloques,
hablamos con Manini, hablamos con uno, pero nunca habla con los legisladores. Sí. Entonces, yo el mensaje ahí creo que fui claro y bastante amplio. Manini es el líder, por lo que estamos todo el día ahí adentro, en el caso de la rendición de cuentas, soy yo el que estoy metido en la comisión, que vengo llevando los apuntes. Entonces, Coalición Republicana, dejen de darme órdenes a través de terceros, porque yo también otras veces he llamado a Manini y no es verdad lo que me han dicho, ¿no? Entonces, bueno, eso generó un tema como que había una disputa de liderazgo. Lejos de eso, bueno, ahora circulan audios, yo estoy en el Congreso, se me hacen esas críticas. Iba a responder, pero al final no se dio la oportunidad, pues yo no integro el Congreso, entonces no terminé hablando a responder. Yo lo que he dicho también en el caso de temas de Fuerzas Armadas, digo, Cabildo tiene que ampliar la agenda porque tiene espacio para ampliar la agenda en otros temas, porque siempre estamos encasillados en lo mismo, que no es por nosotros, es porque se da la situación. Yo creo que propuestas de Cabildo que hay que seguir profundizando, reforma tributaria, el IVA personalizado, el tema de turismo hay que trabajar, el tema del agro. El otro día estuve reunido con temas del país. En la granja tiene un gran problema con todos los productos congelados que entran y eso ha caído. Entonces, o sea, hay espacio para trabajar en otros temas. La reforma del Estado, achicar el Estado. Hoy estamos todos con achicar el Estado. Esta rendición de cuentas viene con un recorte importante, ¿no? Entonces, yo hay veces que digo, achicamos el Estado y le ponemos la mira al gobierno central, pero se nos escapan otras cosas por atrás, como que tenemos 136 alcaldes, ¿no? Montevideo tiene la mitad de la población, tiene 8 alcaldes. En el resto del país tenemos 128 alcaldes. Cuando dice vamos a achicar el Parlamento, está bien, demos la discusión, es una discusión válida. Ahora, 136 alcaldes a casi 200.000 pesos de promedio de sueldo. Yo estoy leyendo la ley de las alcaldías, probablemente presente un proyecto de reforma, porque cada 2.000 habitantes, según las condiciones, se crea una alcaldía. ¿Reforma es achicar? Pero por supuesto. Yo proveo Canelones, la campaña, cuando andamos en campaña juntando los votos. Migues, Monte, Tala, San Jacinto, San Bautista, San Ramón. Yo eso lo recorro en un rato. Todos los que andamos lo recorremos en un rato. Por cada uno que te nombré hay un alcalde a casi 200.000 pesos, ¿no? Entonces, de repente estamos atacando el achicar el Estado al gobierno central y tenemos las intendencias con el desmadre de cargo de confianza, que hace poco salió un informe que rompía los ojos. Entonces cuando dicen creció el Estado, sí, no creció el gobierno central tanto. Porque hoy estuvo Pizzenete en la comisión y el gobierno central creció en educación y en policía y en las Fuerzas Armadas. No es que creció en cargos de confianza ni en cosas desmedidas. Ahora, ¿dónde crecen cargos de confianza y cosas desmedidas? En las intendencias. Álvaro, un placer haber charlado contigo. Muchísimas gracias por el rato. Nosotros nos vamos a la primera pausa. Antes les quiero les voy a decir dos cosas. En el bloque que viene vamos a hablar de empresas públicas. Vamos a recibir a Gabriel Molina de Sutel y a Salvador Esproviere de FANCAP. Pero antes les quiero contar algo que se los cuento toda la semana, pero no me canso de repetirlo, que la Academia de Fútbol Infantil más grande del Uruguay ya está transitando su 4ª temporada. Es increíble. Estoy hablando obviamente de la Academia Anual de la Fundación Real Madrid, que sigue como siempre en el Charrúa, pero ahora está también en el Prado, en el Nasasi. Ayer, 2 sedes. Sí, ayer justamente vi imágenes en su red social de Instagram entrenando en el Nasasi. Está divino. Espectacular, está espectacular. Divino. Recuerden, entrenamiento todo el año, competencia los fines de semana. Esto es para niños y niñas de 4 a 17 años. Incluye indumentaria completa y la posibilidad de formar parte del club más grande del mundo. Las inscripciones siguen abiertas, pero quedan poquitos lugares. Así que si quieren consultar, quieren averiguar, es fácil. 091-775-725 o por el Instagram @FútbolProgramUruguay. Nos vamos a la primera pausa de Sin Piedad. Estamos en vivo en la pantalla de BTV. 34 minutos pasan de las 9 de la noche. Ya venimos.